Buah, pues la verdad que después de tanto tiempo, después de la lesión, el volver a verme y encontrarme en el verde era una sensación que soñaba desde hace tiempo y bueno, fue una lástima el empate, pero bueno, sumamos un punto que también es muy importante y contenta por volver otra vez ahí al campo. Sí, al final intentar parar un penalti es bastante complicado. La jugadora y la portera tenemos un 50% de pararlo que sea gol. No pudo ser parable, pero bueno, seguiremos intentando trabajar para poder ayudar al equipo de la mejor forma posible. Es una lesión muy larga en la que hay que ser muy constante y rodearte de gente que sabe que te va a ayudar siempre y que va a sacar lo mejor de ti cada día. La verdad que he tenido mucha suerte de tener a mucha gente que me ha rodeado. Es verdad que la compañera, en general todo el equipo, nuestro grupo de portería que es bestial, sí que es verdad que te hace que sea el día a día más fácil y agradecerle a todas esas personas que han estado conmigo apoyándome. Esta lesión al final, por suerte, pues aprenden muchísimo y es verdad que personalmente como deportivamente pues crecen muchísimo. Es una pena que me esté lesionada, llevo haciendo una liga extraordinaria. Tara también ha salvado al equipo, ha sumado en jornadas muy importantes. Es verdad que hay mucha competencia este año, pero tenemos un grupo muy sano. Es muy importante tener en el día a día y trabajar con personas como ellas que al final te hacen ser mejor. El tener ese aliento de esa compañera de si va mal o va bien, tenerla cerca para animarla o para apoyarla, pues es muy importante y es verdad que cualquiera que juegue, cualquiera que haga mérito, nos vamos a alegrar todas. Ahora el equipo estamos pasando por una racha que no estamos sumando más 3, pero bueno, sé que esta jornada contra el Betis vamos a sacar lo mejor para empezar a sumar otra vez y seguro que vamos a acabar la temporada donde creemos y merecemos.